Hay misiones que fracasan por un asteroide, por una tormenta solar, por algo que nadie pudo prever, y hay misiones que fracasan por un grifo, por un componente del tamaño de tu puño que un día empieza a gotear en el lugar equivocado. Artemis III podría ser la segunda clase de misión, y los documentos ya lo están diciendo. En este video revelamos la cadena de fallos técnicos reales que NASA no ha enfatizado en sus comunicados, y que podrían cancelar la primera misión lunar tripulada desde 1972 en el último momento posible. El cohete de Artemis III llegó a Kennedy hace 3 días, y ya tiene un problema que nadie está contando. 8.800.000 libras de empuje. Ese es el número. No lo imagines como una cifra abstracta en una hoja técnica. Imagínalo como lo que es, el equivalente a 160.000 motores de automóvil encendiéndose al mismo tiempo, concentrados en la base de un tubo de acero de 98 metros que tiene que no romperse, no desviarse, no dudar ni una fracción de segundo mientras 4 cuerpos humanos absorben vibraciones que hacen vibrar los dientes dentro del cráneo. No hay pausa en ese proceso, no hay acceso al hardware, no hay técnico que pueda asomarse. Dentro de la cápsula Orión, los trajes están presurizados, los monitores cardíacos registran cada órgano bajo presión de aceleración, y en la base del cohete, 4 motores RS-25 tienen que funcionar en perfecta sincronía durante 510 segundos exactos. Si uno falla en el segundo 200, los astronautas dependen de un sistema de aborto que tiene que reaccionar antes de que el cerebro humano pueda procesar lo que está ocurriendo. Esa no es especulación, es la física del sistema. Y uno de esos 4 motores, el que estaba instalado en posición 4 del núcleo central del SLS para Artemis II, ya falló antes de despegar. Lo encontraron a tiempo, lo cambiaron, y nadie en los comunicados principales explicó lo que ese cambio implicaba para la misión que viene después. Analicé más de 340 páginas de informes oficiales, el informe anual 2025 del Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial de la NASA, el reporte del Inspector General de marzo de 2026, y registros técnicos de NASA Spaceflight y L3 Harris sobre el programa RS-25. Los documentos son públicos, los datos son verificables, y lo que muestran no coincide con el tono de los comunicados de prensa. La versión oficial suena sólida. Artemis II despegó el 1 de abril de 2026. 4 astronautas viajaron alrededor de la Luna. El SLS funcionó. El programa avanza. Artemis III está en camino, y con ella, el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972. Pero, al final de este video vas a entender 3 cosas que los medios generalistas no han conectado. Primero, ¿por qué el fallo del motor ocurrido antes de Artemis II no es un incidente aislado sino la señal visible de un problema de inventario que afecta directamente a Artemis III? Segundo, ¿por qué el alunizaje depende de una operación de repostaje en órbita que nunca se ha ejecutado en la historia espacial a escala operacional y que según el panel independiente de seguridad de la NASA todavía no está ni cerca de estar lista? Y tercero, ¿qué dice exactamente ese mismo panel sobre las probabilidades reales de que Artemis III aterrice en la Luna antes de que lo haga China? Las 3 son verificables. Las 3 viven en informes que cualquiera puede descargar, y las 3 juntas forman algo que los titulares no han armado. ¿Y sabes cuál es el dato que ningún medio ha conectado todavía? Quédate, porque aparece al final, y cuando lo veas vas a entender por qué todo lo anterior importa. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender qué tipo de motor estamos discutiendo, porque sin ese contexto, lo que viene después suena a alarmismo. Con ese contexto, suena exactamente a lo que es, ingeniería con consecuencias reales. El RS-25 no es un motor cualquiera, es el motor de cohete de combustible líquido con más horas de vuelo tripulado en la historia, 135 misiones del transbordador espacial, 4 décadas de datos, un historial que los ingenieros de propulsión citan como el estándar de referencia en fiabilidad. Cuando la NASA dice que el SLS vuela con motores probados, no está exagerando. Esos motores tienen más historia acumulada que la mayoría de los programas espaciales enteros de otros países. Todo eso es real. Y al mismo tiempo, en abril de 2025, mientras el cohete de Artemis II estaba siendo ensamblado en el edificio de ensamblaje de vehículos de Kennedy, los ingenieros encontraron algo que no debería estar ahí. El motor número 2063, instalado en la posición 4 del núcleo central, tenía una fuga hidráulica en el actuador de la válvula principal de oxidante. Para que entiendas qué es ese componente sin necesidad de un título de ingeniería, es el mecanismo que controla cuánto oxígeno líquido entra en la cámara de combustión en cada fracción de segundo. Es el grifo maestro del motor. Si ese grifo no responde, el motor no puede regular su propia combustión. Y un motor que no puede regular su combustión a 8 millones de libras de empuje no es un problema de rendimiento, es un problema de supervivencia. La realidad es mucho más siniestra de lo que parece en el comunicado.
El motor fue retirado del cohete, lo reemplazaron con el motor número 2061, y aquí está lo que los comunicados no enfatizaron: el motor 2061 estaba asignado al inventario de Artemis III. Repítelo despacio. Para arreglar Artemis II, tomaron una pieza de Artemis III. Ese movimiento fue técnicamente correcto. Fue ejecutado con precisión. El motor reemplazado, el 2063, fue enviado a Stennis Space Center, reparado, probado durante 300 segundos al 109% de su potencia nominal y declarado listo para Artemis IV. Todo según el protocolo. Pero el protocolo no responde a la pregunta que importa: ¿cuántos motores RS-25 quedan disponibles? ¿Y qué ocurre si otro falla antes de que la nueva generación de motores esté lista? La NASA tiene en producción los llamados RS-25E, la versión nueva y expendable diseñada para el SLS a partir de Artemis IV. En noviembre de 2025, el segundo motor de producción, el E20002, fue probado con éxito. Pero entre Artemis III y esa nueva generación hay una brecha. Una brecha que el programa está cruzando con un inventario finito de motores únicos, cada uno con su propia historia, sus propios desgastes, su propio expediente de vuelos anteriores en el transbordador. ¿Por qué importa eso para Artemis III específicamente? ¿Qué ocurre con el motor 2061 que ahora voló en Artemis II y que antes era la reserva de la siguiente misión? Esas preguntas existen en los registros, pero eso es solo la primera capa, porque hay algo más. Si el problema del inventario de motores ya era suficiente para preocupar a los ingenieros, lo que viene después hace que ese problema parezca menor. Porque los motores son la parte del sistema que la NASA lleva 4 décadas dominando. Lo que viene ahora es territorio que ningún ser humano ha cruzado nunca. Hablamos del repostaje en órbita, y aquí está lo que nadie ha explicado con claridad. Artemis III no puede aterrizar en la Luna con el SLS solo. El cohete lanza a los astronautas, los lleva a órbita lunar. Pero el descenso a la superficie, la parte que convierte esta misión en un alunizaje real y no en otro sobrevuelo, depende por completo de un vehículo diferente, el Starship HLS de SpaceX. Y ese vehículo, para llegar a la Luna con suficiente propelente, necesita ser repostado en órbita terrestre antes de salir. No una vez, más de 10 veces. Un informe del inspector general de la NASA publicado en marzo de 2026 describe la arquitectura con precisión. SpaceX necesita lanzar un depósito de propelente a órbita baja terrestre, llenarlo con más de 10 naves cisterna lanzadas cada 6 días desde Florida y Texas, y ese proceso tiene que comenzar más de 200 días antes de que los astronautas despeguen. Solo cuando el depósito esté lleno, el Starship HLS despega, se llena de propelente y viaja a la órbita lunar donde esperará a que llegue Orión. Pon esos números en una línea y lo que ves no es un plan de misión, es una lista de condiciones que todas tienen que cumplirse a la vez. Más de 10 lanzamientos, 6 días entre cada uno, 200 días de operaciones previas, y cada uno de esos lanzamientos tiene que salir bien. Todos, en secuencia, sin fallo que interrumpa la cadena. Y eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que a día de hoy esa transferencia de propelente entre dos vehículos distintos en órbita, la operación sobre la que descansa todo el edificio, nunca se ha demostrado a escala operacional en la historia de la exploración espacial. El informe del inspector general lo dice sin rodeos. Tanto SpaceX como Blue Origin, las dos empresas con contratos para el módulo de aterrizaje lunar, están teniendo dificultades con la gestión de fluidos criogénicos, la tecnología clave necesaria para transferir propelente entre vehículos. El oxígeno líquido y el metano líquido que usa el Starship tienen que mantenerse a temperaturas criogénicas mientras se bombean de una nave a otra viajando a 28.000 km/h. Es, en términos físicos concretos, como intentar llenar una botella a través de una manguera flexible mientras ambas botellas caen juntas desde un 10º piso a velocidad idéntica, a menos de 180 grados bajo cero, sin que ninguna de las dos se mueva ni un centímetro de más. Esa analogía no es dramática, es literalmente lo que el sistema tiene que hacer. Y eso no es lo más grave es la escala temporal. El panel asesor de seguridad aeroespacial de la NASA, el organismo independiente que evalúa los riesgos de los programas espaciales tripulados, publicó su informe anual en 2025 con un lenguaje que los comunicados de NASA no reprodujeron. El panel señaló que el progreso necesario para desarrollar y probar una versión del Starship que aún no ha volado, en el tiempo necesario para apoyar una misión lunar tripulada en los próximos años, parece, cito el documento, desalentador. Esa palabra la eligió un panel de expertos independientes pagados para decir la verdad. El informe identificó lo que llamó una acumulación de primeras veces. Para que Artemis III aterrice en la Luna, tienen que ocurrir todas en secuencia y todas por primera vez en la historia. El primer uso operacional del Starship HLS, el primer repostaje en órbita a escala real,
el primer uso de los trajes espaciales de Axiom Space en una misión real, el primer alunizaje desde 1972, el primer alunizaje en el polo sur lunar en toda la historia de la humanidad, y el primer ascenso desde la Luna en un vehículo SpaceX. Todo eso tiene que ocurrir sin que ninguno de esos elementos haya sido probado antes en las condiciones reales. El panel lo llamó por su nombre. Esta acumulación de primeras veces eleva el riesgo de la misión y reduce el margen de error a casi cero. Aquí está lo que nadie ha conectado todavía. El Starship HLS tiene su compartimento de tripulación a 35 metros sobre la superficie lunar. Para bajar a la superficie y volver, los astronautas usan un elevador en la superficie de la Luna, a 384.000 kilómetros de cualquier taller de reparaciones. El informe del inspector general de la NASA identificó ese elevador como un riesgo de primera categoría, y lo hizo con una precisión que resulta difícil de ignorar. Actualmente no existe ninguna alternativa si el elevador falla. Los astronautas no tienen forma de volver al interior del vehículo si el elevador no funciona. No hay escalera de emergencia. No hay acceso alternativo documentado. Si el mecanismo que los baja a la Luna no puede subirlos de vuelta, la misión termina en la superficie. Y además de eso, el informe señaló que NASA y SpaceX tienen un desacuerdo activo sobre si el sistema de aterrizaje de Starship cumple con el requisito de que los astronautas puedan tomar control manual durante el descenso. Los Apolo aterrizaron con control manual. Neil Armstrong tomó el control en los últimos segundos porque el sistema automático los estaba llevando hacia un campo de rocas. En el Starship HLS, según el informe del inspector general publicado en marzo de 2026, esa capacidad está en disputa entre la agencia y el contratista. Estamos hablando de la misión que tiene que demostrar que el ser humano puede volver a la Luna. Y el vehículo que tiene que aterrizar depende de un elevador sin alternativa y de un sistema de guía cuya capacidad de control manual está siendo discutida a nivel contractual. Hay algo en ese informe del inspector general que los comunicados no enfatizaron. El desarrollo del Starship para Artemis 3 acumula al menos 2 años de retraso sobre los planes originales, con retrasos adicionales esperados. Nadie en NASA lo está diciendo explícitamente en sus ruedas de prensa, pero emerge inevitablemente de los números. Si el Starship lleva 2 años de retraso en 2026, y todavía no ha demostrado el repostaje orbital ni ha completado un vuelo en su versión operacional para la Luna, la ventana de 2028 que figura en los documentos oficiales como objetivo de Artemis III depende de una cadencia de desarrollo que hasta ahora no se ha producido en ningún trimestre del programa. Y si ese dato cambia la fecha que figura en los documentos oficiales, quédate, porque eso es exactamente lo que viene. Hay una forma de leer todo lo que acabas de escuchar que resulta reconfortante. Un motor fallido detectado a tiempo. Un repostaje orbital que es difícil pero no imposible. Un panel de seguridad que critica pero no cancela. La NASA lleva décadas resolviendo problemas que parecían imposibles. Lo hizo con el Apolo 13, lo hizo con el transbordador después de Challenger, lo hizo con Artemis II cuando el helium dejó de fluir en febrero de 2026 y rodaron el cohete de vuelta al edificio, lo repararon y despegaron 6 semanas después. Esa narrativa es verdadera. Y al mismo tiempo, hay una escala en la que esa narrativa deja de funcionar. Y esa escala es exactamente la de Artemis III. Si un motor falla en una misión de órbita terrestre baja, tienes opciones. Puedes abortar, puedes volver, puedes reparar. Si un motor falla en el descenso a la superficie lunar, a 384.000 kilómetros de distancia, con 4 astronautas dentro de un vehículo que nunca ha aterrizado en la Luna, que depende de un elevador sin alternativa documentada, que está siendo discutido contractualmente entre la agencia y el contratista en este momento, no tienes las mismas opciones. Lo que estamos viendo hoy no es el problema. Es la prueba de que el problema existe, y su versión completa llega en el momento en que Artemis III intente hacer lo que ningún vehículo ha hecho antes. En febrero de 2026, NASA anunció un cambio en la arquitectura de la misión. Artemis III ya no intentará un alunizaje. La misión fue reconfigurada para probar sistemas en órbita terrestre baja, incluyendo maniobras de acercamiento y acoplamiento con los módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin. El alunizaje se traslada a Artemis IV en 2028 si la cadencia de desarrollo del Starship lo permite. Ese anuncio fue presentado como una decisión técnica prudente, y lo es. Pero también es el resultado directo de exactamente lo que este video ha descrito. Un inventario de motores bajo presión, una tecnología de repostaje sin demostración operacional, una acumulación de primeras veces que el panel independiente de seguridad calificó de desalentadora y un vehículo de aterrizaje con un riesgo de primera categoría sin solución documentada. No hubo una crisis pública, no hubo una imagen dramática de humo en la plataforma. Lo que hubo fue algo mucho más perturbador por su frialdad.
una cadena de informes técnicos que fueron acumulando peso hasta que el peso fue suficiente para mover una misión lunar. ¿Y cuando llegue Artemis IV, estaremos en un lugar diferente? Los números de 2026 dicen que depende de lo que SpaceX demuestre en los próximos 18 meses. Depende de si el repostaje orbital funciona no una vez, sino repetidamente. Depende de si el elevador tiene una alternativa antes de que 4 astronautas confíen su regreso a casa en él. Esas variables no están resueltas, están abiertas, en este momento, en los mismos documentos que cualquiera puede descargar. Hay algo en este tema que va más allá de la ingeniería. El ser humano lleva 54 años sin pisar la Luna, no porque no quiera, no porque no tenga los recursos, sino porque la distancia entre querer hacer algo extraordinario y tener todos los sistemas listos al mismo tiempo, sin excepción, es una distancia que la ambición no puede cerrar sola. Artemis III es la contradicción más honesta que el programa espacial ha producido en décadas. Una misión diseñada para demostrar que hemos aprendido lo suficiente para volver, que sigue revelando todo lo que todavía no sabemos hacer. No como señal de fracaso, como señal de lo que realmente significa intentar algo que nadie ha hecho antes. La metáfora final es esta. El grifo del tamaño de tu puño que mencioné al principio no era el problema. Era el recordatorio de que entre un cohete en tierra y un ser humano de pie en la Luna hay miles de grifos, miles de actuadores, miles de sistemas que tienen que funcionar todos a la vez por primera vez, lejos de cualquier ayuda posible. Dime en los comentarios, ¿crees que Artemis IV aterriza en la Luna antes de 2030 o los plazos van a seguir moviéndose? Si este video te abrió una pregunta que no tenías antes de entrar, ya sabes lo que hay que hacer. Hay una forma de leer todo lo que acabas de escuchar que resulta reconfortante. Un motor fallido detectado a tiempo, un repostaje orbital que es difícil pero no imposible. Un panel de seguridad que critica pero no cancela. La NASA lleva décadas resolviendo problemas que parecían imposibles. Lo hizo con el Apolo 13. Lo hizo con el transbordador después de Challenger. Lo hizo con Artemis II cuando el helium dejó de fluir en febrero de 2026 y rodaron el cohete de vuelta al edificio, lo repararon y despegaron 6 semanas después. Esa narrativa es verdadera. Y al mismo tiempo hay una escala en la que esa narrativa deja de funcionar, y esa escala es exactamente la de Artemis III. Si un motor falla en una misión de órbita terrestre baja, tienes opciones. Puedes abortar, puedes volver, puedes reparar. Si un motor falla en el descenso a la superficie lunar a 384.000 kilómetros de distancia, con 4 astronautas dentro de un vehículo que nunca ha aterrizado en la Luna, que depende de un elevador sin alternativa documentada, que está siendo discutido contractualmente entre la agencia y el contratista en este momento, no tienes las mismas opciones. Lo que estamos viendo hoy no es el problema, es la prueba de que el problema existe, y su versión completa llega en el momento en que Artemis III intente hacer lo que ningún vehículo ha hecho antes. En febrero de 2026, NASA anunció un cambio en la arquitectura de la misión. Artemis III ya no intentará un alunizaje. La misión fue reconfigurada para probar sistemas en órbita terrestre baja, incluyendo maniobras de acercamiento y acoplamiento con los módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin. El alunizaje se traslada a Artemis IV en 2028. Si la cadencia de desarrollo del Starship lo permite. Ese anuncio fue presentado como una decisión técnica prudente, y lo es. Pero también es el resultado directo de exactamente lo que este video ha descrito. Un inventario de motores bajo presión, una tecnología de repostaje sin demostración operacional, una acumulación de primeras veces que el panel independiente de seguridad calificó de desalentadora y un vehículo de aterrizaje con un riesgo de primera categoría sin solución documentada. No hubo una crisis pública, no hubo una imagen dramática de humo en la plataforma. Lo que hubo fue algo mucho más perturbador por su frialdad, una cadena de informes técnicos que fueron acumulando peso hasta que el peso fue suficiente para mover una misión lunar. ¿Y cuando llegue Artemis IV, estaremos en un lugar diferente? Los números de 2026 dicen que depende de lo que SpaceX demuestre en los próximos 18 meses. Depende de si el repostaje orbital funciona no una vez, sino repetidamente. Depende de si el elevador tiene una alternativa antes de que 4 astronautas confíen su regreso a casa en él. Esas variables no están resueltas, están abiertas, en este momento. En los mismos documentos que cualquiera puede descargar. Hay algo en este tema que va más allá de la ingeniería. El ser humano lleva 54 años sin pisar la Luna. No porque no quiera, no porque no tenga los recursos, sino porque la distancia entre querer hacer algo extraordinario y tener todos los sistemas listos al mismo tiempo, sin excepción, es una distancia que la ambición no puede cerrar sola. Artemis III es la contradicción más honesta que el programa espacial ha producido en décadas, una misión diseñada para demostrar que hemos aprendido lo suficiente para volver, que sigue revelando todo lo que todavía no sabemos hacer, no como señal de fracaso,
como señal de lo que realmente significa intentar algo que nadie ha hecho antes. La metáfora final es esta. El grifo del tamaño de tu puño que mencioné al principio no era el problema. Era el recordatorio de que entre un cohete en tierra y un ser humano de pie en la luna hay miles de grifos, miles de actuadores, miles de sistemas que tienen que funcionar todos a la vez, por primera vez, lejos de cualquier ayuda posible. Y recuerda, cuando te acercas demasiado a la cara oculta, la señal siempre tiende a desaparecer. Dime en los comentarios, ¿crees que NASA lo sabe y lo está gestionando en silencio o simplemente nadie ha hecho las cuentas hasta ahora? Y si quieres entender por qué China podría llegar antes, ese análisis ya está publicado en el canal.